¿Cómo van, estimados alumnos? Hoy día llevaremos el tema de sombras de una línea, de un plano y de un cuerpo geométrico. En este caso vamos a empezar con la sombra de una línea. Sea la línea aquí a la izquierda A y B, que en proyección frontal la tenemos en celeste, y en proyección horizontal está representado con ese punto rojo, ¿no? A, B, A, B. Para lo cual es necesario que el rayo pase por la cúspide de la recta. Bien, el rayo o altitud o el rayo en proyección frontal pasa por la cúspide en proyección frontal y también en proyección horizontal. ¿Cuál de las dos líneas llega antes a la línea de tierra? En este caso podemos ver que la que llega antes es la proyección horizontal del rayo. Así como llega antes, luego tiene que subir. Y en la intersección se encuentra la sombra de A. Y lo único que nos queda será repasar con color negro la sombra de A, B, porque el punto B se encuentra en el mismo piso de B. Y la sombra empieza en este punto, sombra de A, y luego es toda esta línea que está resaltada en negro. Lo mismo hacemos con la sombra en perspectiva isométrica, solo que en este caso utilizaremos simplemente el rayo en el espacio y el azimut o proyección horizontal. Aquí tenemos el rayo de luz en el espacio que pasa por la cúspide de A y luego tenemos el azimut solar o rayo en proyección horizontal. Llega hasta el muro, hasta el plano vertical y luego sube, y en la intersección encontramos la sombra de A. Nada más tenemos que nosotros resaltar con negro, que ya está aquí resaltado, la sombra de AB, que por cierto en este caso es una línea quebrada. Ahora veamos cómo hacer la sombra de un plano. Aquí a la izquierda sea el plano en posición vertical perpendicular al plano horizontal 1, 2, 3, 4, ¿no? Detectamos la cúspide, y la cúspide son dos puntos claves, el 2 y el 1 en proyección frontal. Por ahí pasamos los rayos en proyección frontal, y por el 1, 2 en proyección horizontal, ya que este punto es el 4, 1 y este otro sería el 3, 2, pasamos el azimut o la proyección horizontal del rayo. Observamos cuál de los dos llega primero. En este caso, hablando del rayo que pasa por el punto 2, llega a la línea de tierra primero, entonces luego tiene que bajar hasta intersectarse con el rayo en proyección horizontal y encuentra la sombra del punto 2. En caso del punto 1, llega primero el rayo en proyección horizontal y sube para encontrarse con la intersección del rayo en proyección frontal. Y ahí tenemos la sombra de 1. Para poder encontrar este quiebre, tenemos que recurrir a un punto auxiliar. Ese punto auxiliar es preferible que esté cerca
al punto 2, el punto 2 y muy cerquita este punto auxiliar que puede ser X. Entonces trazamos su referencia y aquí en proyección horizontal marcaremos el punto X. A partir de ese punto X lo que haremos será llevar también o pasar por ese punto X el rayo en proyección frontal y horizontal. Pasamos el rayo en proyección horizontal y pasamos el rayo en proyección frontal. Observamos cuál llega primero y es la proyección horizontal. Llegando a este punto, a la línea de tierra, luego bajamos perpendicular y en la intersección encontramos el punto X en sombra, la sombra de X. Entonces nada más nos quedará unir la sombra de 2 con la sombra de X y si prolongamos esa línea nos marcará la tendencia hasta la línea de tierra y desde la línea de tierra recién uniríamos con la sombra de 1. Habiendo definido la línea quebrada de la sombra porque tenemos un plano vertical que corta al horizontal. Podemos ver más claramente en la perspectiva isométrica que nos da una vista en 3D. Y como ya les dije antes, lo que sirve en la perspectiva isométrica es suficiente con el azimuth o proyección horizontal y el rayo en el espacio, que en este caso pasa por el punto 2 y encontramos en la intersección de los dos la sombra de 2. Y así sucesivamente podemos encontrar toda la sombra, incluyendo la línea quebrada, para lo cual debemos darnos un punto auxiliar cerca a 2, el punto X, como habíamos hecho en el sistema diédrico. Y lo único que nos queda es proyectar el rayo y de X en horizontal proyectamos el azimuth o la proyección horizontal y encontramos ese punto auxiliar, el cual unimos con el punto de sombra de 2 y esa tendencia llevarlo hasta la línea de tierra y eso unir con el punto de la sombra de 1. Bien, sigamos. Ahora vamos a sacar la sombra de un volumen, en este caso el cono. Y es bastante fácil, ya que la mayoría de los puntos del cono se encuentran en el plano horizontal, por tanto ya están en sombra y el único punto que está afuera sería la cúspide, en este caso llamado el punto 0. Por ese punto 0 hacemos pasar el rayo en proyección frontal y el rayo en proyección horizontal, que por supuesto tiene que pasar por el punto mencionado, por el 0. Observamos cuál llega primero, en este caso llega la proyección horizontal, por lo que tiene que subir. Y esa intersección con el rayo, ahí encontramos la sombra del punto cúspide 0. Y para la línea quebrada hacemos lo mismo que hemos hecho en el plano, darnos un punto auxiliar, pero también hay otra forma en la que vamos a plantearnos de que no existe el plano vertical, por tanto el
rayo en proyección horizontal pasaría directamente y se intersectaría con el rayo en proyección frontal y ahí encontraríamos la sombra de cero en caso de que no exista el plano vertical frontal, ¿no? Uniendo ese punto encontrado con los puntos tangenciales a la base, tendríamos esa sombra. Y eso nos ayudaría para marcar estos dos puntos claves. Y sacando la sombra, como habíamos elaborado, llevando el rayo, encontrando el punto y luego subiendo, luego encontrando también cuando hay un plano vertical la sombra de O, entonces lo único que nos quedará es unir esa sombra de O con esos puntos claves. Y de esa manera tenemos la sombra quebrada cuando hay un plano vertical que se interpone. Y tendríamos toda esa sombra arrojada y por razones didácticas vamos a pintar lo que sería con azul la sombra propia del objeto. Recordarles que entonces esta sombra de O que es en el plano horizontal es simplemente auxiliar para encontrar estos puntos claves. Si ustedes prefieren, pueden utilizar el punto auxiliar como habíamos realizado en el plano. Bien, ahora rápidamente, lo mismo sucede en el isométrico y rápidamente vamos a pasar a lo que sucedería con un plano en pendiente. Sin embargo, por razones de tiempo, prefiero dejarles este ejercicio para desarrollarlo con calma en la próxima clase. Simplemente darles una rápida explicación de lo que podría ser cuando encontramos sombra en un plano inclinado. Es que nosotros necesitamos necesariamente hacer una especie de corte. Fíjense, aquí estamos yendo con el rayo en proyección horizontal y fíjense cómo va y bordea al objeto. Y luego venimos con el rayo y el rayo intersectará y ahí encontrará la sombra en el plano inclinado. La siguiente clase vamos a ir con más detalle. Eso es todo por hoy. Gracias.